la parte de probabilidad axiomática. Por lo pronto, de probabilidad frecuencial o probabilidad frecuentista o probabilidad estadística, uno lleva a cabo su experimento aleatorio de manera tal que pueda conceptualizar todos los resultados posibles. Es decir, aunque no pueda yo escribir todos y cada uno, sí los puedo conceptualizar. Las características del experimento aleatorio es, para empezar, que no podemos nosotros de antemano decir lo que va a ocurrir como resultado del experimento. Sí podemos tener una gama de resultados, es precisamente el conjunto de resultados posibles, pero no podemos decir de ahí cuál va a ser el resultado con precisión absoluta. No tenemos la certidumbre al 100%, ¿verdad? Sin embargo, aunque no podamos asegurar que lo que va a ocurrir después del experimento aleatorio, sí podemos asignar una medida a ese grado de certidumbre que tengamos, y eso es a lo que le vamos a llamar probabilidad frecuencial, solo que para llegar a ese concepto tuvimos que mencionar varias cosas del lenguaje básico. Experimento aleatorio, características, bueno, tiene que poder reproducirse en forma metódica, en forma sistemática y ordenada, bajo condiciones de control. Si no puede reproducirse, entonces no es un experimento. Quizá fue un fenómeno aleatorio, ¿verdad? Una tormenta, un huracán, en fin, pero no un experimento bajo el concepto de matemático de probabilidad. Se le llama probabilidad estadística porque tengo que llevar a cabo el experimento, en efecto, un gran número de veces. ¿Cuánto es un gran número de veces? Bueno, dependerá de las condiciones del experimento mismo, pero entre más veces lleve a cabo el experimento, tendré un valor numérico que se va a definir un poquito más adelante, o ya lo definimos más bien, que se acerque al valor teórico de la probabilidad. ¿Qué entiendo por probabilidad? Ahorita me pongo en la mente que probabilidad es sinónimo de posibilidad. Cada vez que se ejecute el experimento, cada vez que se lleve a cabo, se realice el experimento, tengo un ensayo o prueba de él. El conjunto de resultados posibles se analiza conceptualmente respecto a un ensayo o prueba de él, ¿verdad? Debe ser un conjunto o colección de resultados posibles finito, un conjunto limitado. Ustedes de cálculo diferencial ya tienen idea de a qué se refiere uno con conjuntos infinitos. Si estudia la probabilidad a nivel superior, a nivel más profundo, lo que pasa con resultados agrupados en una colección, de manera que esta colección sea infinita, pero eso no lo cubrimos nosotros. Y creo que ya les había comentado, si no, lo hago en este momento. Un experimento aleatorio con un número infinito de resultados, pues es muy sencillo de ejemplificar. Pongo un cartel en el muro, puedo trazar un círculo en él y con un dardo a cierta distancia lanzarlo hacia el blanco correspondiente. Y puedo designar los resultados posibles como el conjunto de puntos donde puede pegar el dardo o puede clavarse el dardo. Naturalmente el dardo tiene un espesor en la punta, pero consideramos geométricamente al impacto que tiene como un punto. Hay una infinidad de puntos en esa cartulina. Hay una infinidad de puntos encerrados por el círculo, que estoy considerando como blanco. Entonces tengo un conjunto de resultados posibles que es infinito, es ilimitado. El conjunto de resultados posibles se le llama espacio muestra o espacio muestral. Cada uno de sus elementos, cada uno de sus integrantes, recibe el nombre de punto muestra. Ya habíamos designado aquí que el conjunto de resultados posibles se representa con omega mayúscula. Algunos usan la O mayúscula. Nosotros usamos omega mayúscula, que estoy buscando en este tablero. No la veo omega minúscula.
Bueno, algunos usan la U mayúscula, no lo vamos a usar nosotros por el hecho de que tenemos después una operación entre conjuntos llamada unión y la vamos a representar con la ayuda de una especie de U. Déjenme ver aquí. Omega mayúscula. Aquí está. Es la representación del espacio muestra o espacio muestral para nosotros. La colección, el conjunto de todos los resultados posibles. Esto después lo subo al tablón, ya bien armado, para que sirvan como apuntes, aunque todo eso esté en el manual o problemario. Te lo voy a poner aquí entre paréntesis que conjunto es sinónimo de colección. Los conjuntos los vamos a usar como herramienta, pero conjunto es un concepto primitivo, no se puede definir en forma precisa, dado que tengo que mencionar colección, agregado, grupo, un montón de objetos, ¿verdad? Conjunto de resultados posibles del experimento. Lo tengo que poder registrar y para eso veremos registros específicos y contar el número de elementos. Al fin y al cabo van a ser conjuntos finitos, conjuntos limitados. Quizá tenga muchos elementos, pero el asunto es poderlos contar con algún proceso. Ahí usaremos las técnicas de conteo también. Entonces tengo ahora que hablar de evento. Evento es cualquier colección, cualquier subconjunto que yo tome del espacio muestra. Cualquier parte del espacio muestra consistirá de resultados posibles. Entonces, aquí hablamos de eventos o sucesos o acontecimientos, dicen algunos. Realmente son sinónimos. Evento o suceso aleatorio. Es cualquier subconjunto, cualquier parte del espacio muestra. Eso también va a ser un conjunto de resultados posibles, pero no necesariamente tan amplio como el espacio muestra completo. Entonces aquí vamos detallando este asunto. Ya lo habíamos hecho también. Cualquier subconjunto del espacio muestra, es decir, de omega, símbolo que uso para la representación del espacio muestra, espacio muestral. Omega mayúscula, Los miembros del espacio muestra, los miembros de cualquier conjunto se llaman elementos. Entonces vamos a poner aquí. Elementos o puntos muestra. O puntos muestrales, les dicen algunos. Estos son los miembros de cualquier conjunto, pero aquí en especial los miembros del espacio muestra, o sea, los miembros de omega. Si tengo un solo resultado elemental en el subconjunto, en la parte que tome del espacio muestra, voy a hablar de que el evento es elemental o evento simple. Es vocabulario y tenemos que irlo asimilando. Tenemos que hacer nuestro glosario matemático, ¿verdad? No vamos a poner el significado de evento en el lenguaje común y corriente. Entonces, evento elemental o evento simple es el que consiste de un solo resultado posible, es decir, de solamente un punto muestra. Aquí sería solo con acento, como sinónimo de solamente, solo un punto muestra. El experimento, por supuesto, ¿verdad? Cada experimento va a tener su espacio muestra o espacio muestral, y cada espacio muestral tendrá sus puntos muestra. El que se les diga puntos muestra viene asociado por una representación que podemos hacer al lanzar 2 dados de experiencia que les dejé que llevaran a cabo en casa.
con una simulación en su calculadora, ¿verdad? Entonces, evento elemental, evento simple consiste de solo un punto muestra. A veces a los puntos muestra se les da representación con, a ver si puedo poner una flechita aquí. ¿Dónde se fue ecuación? Por eso no me gusta este editor de ecuaciones, porque es un lío. La flechita no es igual, es nada más para enlazar. Son los miembros de omega, ellos se representan por W subíndice 1, W subíndice 2, en fin. Otros usan la E minúscula subíndice 1, E minúscula subíndice 2. No es el número E, por eso yo no lo utilizo. Aunque uno diría, pues no está en el contexto, aquí está usando el número E. Pero de todos modos puede resultar confuso. Entonces W1, W2 es para marcar los elementos del espacio muestra. Los integrantes del espacio muestra se llaman puntos muestra, puntos muestrales, y son los que estoy escribiendo aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces el evento simple consiste de solo un punto muestra, se llama también evento elemental. De ahí en fuera obtenemos eventos compuestos. Como el nombre lo dice, en este caso, consiste de considerar varios eventos simples o varios eventos más sencillos. Consisten de varios eventos más sencillos, lo voy a poner que el original. Más reducidos que el original. Bueno, a los eventos los vamos a designar con letras mayúsculas de nuestro alfabeto. Vamos a copiar la flechita aquí. Eso sí está como estandarizado, A mayúscula, B mayúscula, etcétera. Hay dos eventos muy específicos de los que es necesario hablar. A modo de cómo uno habla del 0 y del 1 cuando tengo la parte de aritmética con números naturales. El evento imposible y el evento seguro. El evento imposible lo vamos a marcar aquí, como aquel que nunca ocurre. Y uno diría, si nunca ocurre, ¿para qué hablas de él? Pues de igual manera el 0 marca la ausencia de objetos en un conjunto. Sin embargo, tenemos que hablar del 0, ¿verdad? Sin él no podríamos hacer muchas operaciones. Entonces, aquí tenemos, nunca ocurre cuando se realiza el experimento. Nunca sucede, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí, nunca sucede. Cuando realizas el experimento, así sea 1500 o 20,000 veces, nunca ocurre, nunca sucede. Y tiene una representación en el alfabeto griego, tomamos la letra phi, aunque algunos comentan que no es la letra phi, que más bien sería una letra parecida en el alfabeto nórdico. Pero bueno, nosotros sabemos esa representación de phi. Hay otra representación de phi. El evento seguro es el que con certeza ocurre, que con certeza sucede. Siempre sucede.
al realizar el experimento siempre sucede. Ahorita ejemplificamos. Y pues eso equivale a tener omega. El que siempre sucede es omega. El conjunto de resultados posibles. Alguno de esos resultados se va a presentar como resultado del experimento. Aquí lo pegamos. Ahora, para quitar la palabra sucede, generalmente se emplea la palabra ocurre como sinónimo de sucede. Los sucesos suceden, los acontecimientos acaecen, los eventos ocurren. Aquí lo voy a poner. Un evento ocurre. ¿Qué se está definiendo? La cuestión de la ocurrencia de un evento. Un evento ocurre cuando cualquiera de sus puntos muestra se presenta. Entonces, el evento ocurre cuando aparece como resultado del experimento en un ensayo, en una prueba. Cualquiera de sus puntos muestra, cualquiera de sus integrantes. Eso significa que el evento ocurre. Éxito para un evento dado. Significa que el evento ocurre en un ensayo. Entonces, éxito para un evento dado cada vez que este ocurre, ¿verdad? Y fracaso. Oye, pero esas palabras tienen significado. Sí, claro que sí tienen significado en el español común y corriente. Pero aquí no podemos inventar también idioma nuevo, ¿verdad? Para hablar en probabilidad. Tenemos que estudiar la probabilidad a través del lenguaje ordinario y se le van asignando, lo que se hace en cualquier ciencia, ¿verdad? Se les van asignando, ya sea términos nuevos o bien uso las palabras que ya se tienen establecidas, pero con otro significado, y se precisa qué se entenderá por ese nuevo significado, ¿verdad? Entonces, fracaso para un evento dado cuando el evento no ocurre. Como es un experimento aleatorio, si yo realizo el experimento y he definido bien mi evento, lo he descrito, solo pueden ocurrir dos cosas. O bien ocurre o bien no ocurre. Eso obedece a la lógica de dos valores, la que se usa también en teoría de conjuntos. Verás una colección cualquiera y un objeto determinado y solo puede ocurrir una de dos cosas. Que ese objeto determinado es elemento del conjunto, es miembro del conjunto, o no lo es. No hay una tercera posibilidad. Oye, que eso es ver las cosas en blanco y negro, que así no es la vida. No, pues esto no explica cómo es la vida. Es la lógica usual de dos valores de Aristóteles para acá. Y claro, hay otras lógicas, las que usan tres valores, polivalentes, más de tres valores, más de dos valores. Por cierto, ahí definen el valor de verdad en términos de probabilidades. Hay lógicas modales, lógicas normativas, bueno, un sinfín de lógicas estudiadas dentro de la matemática. He acusado a los matemáticos de cuadrados porque solo ven las cosas como falso, verdadero. No, si no es que se vea la vida así, la matemática es así, cuando menos nuestra matemática elemental. O esto ocurre o no ocurre, o esto es falso o es verdadero. Oye, que no sé si este evento ocurrió, entonces no lo definiste bien, o tu experimento no es experimento aleatorio, no lo tienes bajo condiciones de control, hay que rehacer las cosas. Entonces lo aclaro porque tenemos bueno, sobre todo los matemáticos profesionales, ¿verdad? Pero también los profesores de matemáticas. Tenemos ese adorno colgado por la sociedad
son bien cuadrados. No se diga, los pedagogos siempre hablan de eso. No admiten otro valor, otra posibilidad. Pues no, dígale a la lógica que admite otro valor, pero ya no están en la lógica bivalente, falso, verdadero. Están en otra lógica. No es la lógica del sentido común. Entonces, la matemática usual se basa en esa lógica de sentido común. Entonces, cuando el evento no ocurre en un ensayo o en una prueba del experimento. Y también definimos, estoy haciendo un recuento, bueno, hablamos, si no lo definí formalmente, de la frecuencia de un evento o de un suceso. Es el número de veces que ocurre, es decir, el número de éxitos. Para el evento, dividido entre el total, bueno, ahí nada más hablaríamos de frecuencia, ahorita pongo la frecuencia relativa. Es el número de éxitos para dicho evento. Llevando a cabo el experimento una serie de veces, una serie de n ensayos, así lo voy a poner. Es el número de éxitos para dicho evento al realizar el experimento. N veces. ¿Cuánto vale n? Bueno, se prefiere que n sea o tenga un valor muy grande. Deje ver si alguien más se va a agregar. Yo creo que ya no, ya se fueron de vacaciones. 31. Nos quedamos con 31. Y ahora sí ampliamos esto. Es condición en este enfoque de probabilidad, frecuentista o frecuencial o estadístico, que podamos llevar a cabo el experimento realmente n veces, n tan grande como sea posible. En realidad, el valor teórico de la probabilidad va a tener que ver con el límite cuando n tiende a infinito. No se asusten, esa palabra, ese término, lo escucharon en el cálculo diferencial. El concepto de límite cuando la variable tiende a infinito. Entonces, frecuencia relativa de un evento en mayúscula. Así le pongo letra al evento, un evento en mayúscula. Pues tienes, ahora no hablamos de la frecuencia de un dato o la frecuencia relativa de un dato o de un intervalo de clase. Hablamos de la frecuencia de un evento o de la frecuencia relativa de dicho evento. Frecuencia relativa de un evento es el cociente o razón o división que se obtiene. Es el cociente que se obtiene al dividir, obviamente si es cociente el resultado de la división. Luego se deja expresado, no se da el resultado. La frecuencia del evento. La frecuencia, es una función, f minúscula aplicado ahí. La frecuencia, f minúscula aplicado ahí, del evento o del suceso. Para no repetir tantas veces la palabra evento. Entre el número total de ensayos. El número total de pruebas o de ensayos. Oye, y si nada más cuento con registros donde alguien ha hecho el experimento, la observación, el conteo o la medición de la variable a estudiar muchas veces, pues de igual manera se puede usar ese registro. Les ponía el ejemplo de observar el tiempo de recuperación de los pacientes en un hospital que se han sometido a cierto tipo de operación. Puedo ponerlo como, este se recuperó en menos de 5 días, por ejemplo, ese va a ser mi evento E. Cuento cuántos pacientes se recuperaron en ese lapso de no más allá de 5 días, y esa sería la frecuencia del evento. El paciente elegido se recuperó de la operación en menos de 5 días.
sería un éxito para ese paciente. Un fracaso sería que no se recupera en ese lapso. Quizás se recupera en un lapso mayor, ¿verdad? De 10 días o cruelmente pues no sobrevivió a la operación. Frecuencia relativa toma el cociente de la frecuencia del evento, el número de pacientes recuperados en ese lapso de 5 días, no más allá, entre el total de pacientes que estás observando y tendrás la frecuencia relativa, ¿no? Entre el número total, te voy a poner aquí N, otra vez, de pruebas. Representación para él o para la frecuencia relativa, le ponemos F subíndice R. Quiero dejar construido el lenguaje básico para que regresando tengamos ya directamente el uso de la probabilidad. Cuando hablamos de la probabilidad frecuencial, vamos a usar para la frecuencia relativa una F con subíndice R, como le hacíamos en el agrupamiento de datos, aplicado al evento E. Esa es una función, se aplica no a números, sino a eventos. En el dominio de esta función está el conjunto de todos los eventos posibles, de todos los subconjuntos del espacio muestra, pues, y eso se define como un cociente, el cociente que se obtiene al dividir la frecuencia, vamos a decirle absoluta, de dicho evento, o el número de éxitos, entre el total de ensayos o pruebas, total de veces que se efectuó el experimento. Bueno, ese es el concepto de frecuencia relativa. Y ahora sí, se llega al concepto de probabilidad frecuencial. O frecuentista. O probabilidad estadística. No es probabilidad y estadística, es probabilidad estadística. Del evento E o del suceso E mayúscula. ¿Eso qué es? Pues es el valor teórico de la probabilidad, pero nosotros calcularíamos aquí como aproximación para un gran número de ejecuciones del experimento, es el valor que proporciona la frecuencia relativa del evento, por supuesto, cuando N, el número de ensayos, es suficientemente grande. Eso todavía queda vago. Si es un hospital que tiene cupo de no más allá de 500 pacientes, por decir un número, que pueden estar en atención, ¿cómo le llaman? Del tercer nivel, ya para hacerle operaciones. Pues entonces el número suficientemente grande de veces podría compararse con 500. Oye, que no todos se van a operar, bueno, con 400. Eso ya lo determina cada situación. Bueno, entonces en la práctica, aquí le vamos a poner este símbolo de una P minúscula. Pero lo pongo con el editor P minúscula y le ponemos como subíndice R para decir que es la probabilidad frecuencial, o F más bien, probabilidad frecuencial, y entre paréntesis el evento en cuestión. Si es el evento E, lo ponemos de esa manera. Eso también es una probabilidad frecuencial y lo vamos a tomar como igual a la frecuencia relativa de dicho evento, que sería el número de éxitos entre el total de ensayos. Este cociente de aquí, a ver si lo puedo copiar. Número de éxitos entre el total de ensayos. Lo ponemos abajo. Esta clase de probabilidad
o la probabilidad bajo el enfoque que estamos analizando es una aproximación al valor teórico. De la probabilidad precisamente, o a su valor teórico. Entonces lo ponemos abajo. ¿Cuál sería el valor teórico de la probabilidad? Le ponemos simplemente P, ya no le ponemos F en la parte del subíndice. Entonces vamos a poner nada más P aquí. Paréntesis, el evento E. Siempre lo tienes que aplicar a un evento E, luego la gente escribe nada más P igual a 0.8. No, está mal escrito. Como en cálculo diferencial está mal escrito que yo ponga función F igual a 4 o igual a 5. Eso no se vale. Siempre se tiene que aclarar en el paréntesis a de qué evento se refiere. Oye, pero que a mí el maestro me lo tomaba bien de todos modos. Pues no, no lo está viendo con precisión, a lo mejor porque no es del área de matemáticas, ¿verdad? Se da matemáticas, pero pues no es del área, su preparación no está ahí. Entonces la probabilidad del evento E tendría que ser igual a, sigo insertando aquí, a ver si encuentro límite, ajá. Límite, nada más que va a ser una corrección. Entonces aquí le ponemos la igualdad. La probabilidad del evento A va a ser igual al límite cuando n tiene infinito de la frecuencia relativa. Es decir, de la frecuencia del evento entre n, el número de ensayos. Cuando n tiene infinito, ese sería el valor teórico. Con toda esa vista de los conceptos claves o los conceptos básicos de probabilidad, uno entonces puede calcular probabilidades. En el sentido frecuencial, que lancé una moneda 500 veces y en 200 ocasiones apareció sol. Entonces tendría que poner aquí la probabilidad de que al próximo lanzamiento aparezca sol es igual a 200 entre 500. Así lo voy a anotar. 200 entre 500. Claro, ya después se puede simplificar, ¿verdad? Oye, que el vecino de al lado la lanzó 500 veces también, pero a él le dieron 220 veces sol. Bueno, para él esto va a estar cambiando. Para él la probabilidad de que aparezca sol va a ser igual a 220 veces entre las 500 que lanzó la moneda. Esto no tiene un valor fijo. No, en términos de probabilidad estadística, no lo tiene. Ese es, desde mi punto de vista, un obstáculo para la probabilidad frecuencial o estadística. Sin embargo, si lanza la moneda quizá 1000 veces o 4000 veces, el valor de la probabilidad de que aparezca sol, la frecuencia relativa, va a ser muy cercana a la mitad del número de lanzamientos. Es decir, va a ser un medio a secas, ¿verdad? 250 entre 500. Si la lanzó 4000 veces, 2000 entre 4000. Ese es el valor teórico. Y hay una regularidad estadística. La probabilidad, la matemática no explica por qué se presenta, pero sí trata de estudiar bajo leyes esa regularidad estadística, que está amparada por algo que se llama ley de los grandes números y que dice que de tal manera o de modo tal que si tú llevas a cabo el experimento un número muy grande de veces, la probabilidad del evento tiende a estabilizarse en un valor. En el caso de la moneda, que no tenga ningún truco, que no esté cargada, se dice moneda legal, moneda homogénea, moneda estándar, moneda no cargada, moneda bien balanceada. La probabilidad sería de que aparezca sol es un medio y de que aparezca águila es un medio. Recuerden que no hay imprecisión en cuanto a decir, oye, no cayó ni sol ni águila, entonces no es un experimento lo que estás haciendo. Es que es posible que quede de canto la moneda o que se vaya una coladera. Si quedó de canto, olvídalo, esto tú no lo puedes controlar.
Si se fue a la coladera, no tienes condiciones de control en tu experimento. Esos los eliminas, ¿verdad? Controla tu experimento para que no se vaya a la coladera la moneda, o bien para que olvides que tenga la posibilidad de quedar de canto. En un lanzamiento, si la coloco, pues sí lo puedo hacer ahí en la mesa, sobre la mesa, de manera que no muestre ni águila ni sol. No, yo me refiero a lanzarla, a darle un impulso, ¿verdad? Con un mecanismo activado por un resorte o por la simple mano. Entonces, ese es el asunto. Ustedes hicieron su ensayo, ojalá, de lanzar su dado azul y su dado rojo, o rojo y azul, como quedamos, en términos de la simulación de calculadora. Les pedí que lo hicieran, ¿qué? 50 veces, ¿verdad? Y ya tienen su registro. Guarden ese registro, lo vamos a utilizar el primer día regresando, que para ustedes es un miércoles, ¿verdad? Después de la semana que entra tendremos un miércoles de regreso, y ese miércoles, que ya es abril, según esto es el 14 de abril, ya podemos calcular probabilidades respecto a su experimento de lanzar dados. Nada más que cuidado, el espacio muestra cuando lanzas un dado es diferente al espacio muestra cuando lanzas dos dados para observar las caras, y también es diferente al espacio muestra cuando sumas las caras de los dados. Me explico, para lanzar un dado común y corriente, un dado, si lo lanzas una vez en un ensayo, el espacio muestra sería, voy a ponerle omega también, pero con su índice 1, porque voy a considerar varios, ya casi nos vamos. Ya están sus calificaciones allí en el SAES. Una parte considerable de ustedes no hizo bien el trabajo de tratamiento estadístico. Sin embargo, a todo el mundo le puse 2 puntos. Les voy a decir por qué razón. Porque si no quieren todo el mundo aclaraciones de por qué su trabajo no estuvo bien, es más cómodo pedir aclaraciones a ponerse a estudiar. Y como yo no tengo tiempo de estarle aclarando a cada quien por correo por qué estuvo mal, o ahí mismo en el Classroom mandándoles mensajes, entonces a todo el mundo le puse 2 puntos, pero yo creo que ya no voy a considerar eso para el otro periodo. El examen va a ser al 100%. Como en qué parte no cumplieron, yo les dije, calculen nueva variable. Y los que lo hicieron, seguro hasta pudo haberles causado sorpresa, tienen números negativos, en cero y positivos. Trabajen con esos nuevos valores como marcas de clase de ciertos intervalos. Calculen las columnas, bueno, determinen las columnas correspondientes para calcular la media de la nueva variable. Con ayuda de ese valor, calculen la media de la variable original. No, pues muchas de ustedes hicieron la tabla para la variable X y calcularon la media para X. Trabajaron 2 veces. También les pedí la desviación estándar para la variable nueva, V o Y, no sé cómo se llamaba. Y con ayuda de esa desviación estándar, por transformación de datos, pudieron haber encontrado la desviación estándar original. La gráfica de frecuencia acumulada, no sé si alguien les dio asesoría o ustedes toman clase en otro lado o qué sé yo, en qué texto estudiaron. En gran parte de ustedes no está bien, porque no parte del eje de las X, la toman arriba. Cuando empieza el primer intervalo, ustedes ya asumen que ya hay una frecuencia acumulada. No es cierto, cuando empieza el primer intervalo tienes frecuencia acumulada 0 y frecuencia relativa 0. Bueno, todos esos detalles hacen que su trabajo no esté al 100%. Claro, varios de ustedes sí lo hicieron muy bien y qué bueno que así sea, porque están demostrando que no están perdiendo su tiempo, ¿no? Y que hay aprendizaje aquí. Ni hablar. Espacio muestra para un dado, omega 1, ya para terminar aquí, ¿dónde estaba omega? Hace rato no lo encontré, ya no me acuerdo dónde estaba, creo que estaba en símbolo. Aquí no están las mayúsculas. Se me olvidó dónde estaba este tal omega aquí. Bueno, lo copio.
Y le pongo su subíndice correspondiente. Si lanzas un dado para observar lo común que es la cara que te muestra al caer, hay 6 posibilidades. Cuando el dado es legal, no tienes preferencia, o bueno, el dado no tiene preferencia por una u otra cara, por uno u otro resultado posible. Los conjuntos se detallan con esta ayuda de estas llaves y se ponen ahí los resultados posibles. No voy a poner con dibujitos la cara con un punto, la cara con 2 puntos, la cara con 3, etcétera. No, se escriben los dígitos en el convenio de que cada dígito del 1 al 6 representa el número de puntos en la cara que queda hacia arriba, la cara que muestra el dado al caer. Eso es para un dado. Oye, que yo no quiero observar, mi experimento consiste en observar el número de puntos en la cara que queda hacia arriba. Consiste en medir la distancia a la que cayó el dado desde una línea que yo tracé. Pues entonces tienes otro experimento. Tienes el mismo objeto, pero otro experimento. Cuidado con eso. Alguien pudiera decir, ay, qué exagerado, pero así ocurre. Si yo voy a un laboratorio de química, ahí están los vasos de precipitados, las buretas, las pipetas, etcétera. Con esas voy a hacer algún experimento, pero el experimento no consiste de las buretas, de las pipetas, los matraces, etcétera, ¿verdad? Es lo que yo voy a hacer, esos son los objetos que me permiten a mí actuar como recipientes, qué sé yo, ¿verdad? Igual a lanzar un dado, si lanzas un dado 1000 veces, 200 veces, en fin, te vas a fijar en un ensayo y los resultados posibles. Los resultados posibles no es un dado, es el número de caras posibles del 1 al 6. Oye, no me van a salir las 6 caras. No, en un ensayo te puede salir la 1, la 2, la 3 o la 6. Evento imposible que te salga la cara 7. Evento seguro que te aparezca alguna cara entre 1 y 6. Esos serían ahí los ejemplos de eventos posibles y eventos seguros. El espacio muestra para cuando lanzas 2 dados y quieres observar cuánto te da la suma en ese caso. Entonces, este espacio muestra le voy a poner omega 2. Y si quiero describir que me interesa ya no lo que aparece en cada dado, sino que la suma de las caras, para el dado rojo y el dado azul, perdón, pues tendría que ir desde el 2, si me sale cara 1 en un dado y cara 1 en el otro, y así continuaría hasta, le voy a borrar aquí estos, y voy a poner puntos suspensivos, hasta llegar a la suma máxima posible, que es 6 en un dado, 6 en otro, sería el 12, ¿verdad? La cantidad de elementos de cada espacio muestra varía, depende de lo que vayas a observar. Y finalmente, si lanzas 2 dados, pero no para calcular la suma de las caras, eso luego, bueno, sino nada más para observar las 2 caras, o registrar las 2 caras, no la suma. Son dados diferentes, por eso les decía que era uno con color rojo y el otro con dado azul. Dadas para registrar las caras, aquí era para... en cada ensayo. Si quieres registrar las caras, entonces ahora el espacio muestral o espacio muestra, espacio de eventos le llaman también, aunque no es muy común. Incluso otros usan la letra S mayúscula para espacio de eventos. Aquí el registro de los resultados posibles ya no es del 2 al 12, porque no me interesa la suma de las caras. Voy a poner omega 3. Me interesa lo que presenta cada dado. Yo tengo que dar informe de qué salió en el dado rojo y qué salió en el dado azul. Entonces, que me salga la cara 1 en el rojo y la cara azul en el otro. Perdón, la cara 1 en el azul, tengo 1,1. Pareja ordenada, la cara 1 en el dado rojo, si eso es lo que quiero presentar primero, la cara 2 en el dado azul, y así sucesivamente. Por cierto, la cara 2 en el dado rojo y la cara 1 en el dado azul es diferente situación.
es diferente estado. Como puntos en el plano en geometría analítica, no es lo mismo el punto 5,8 que el punto 8,5. Afortunadamente ustedes ya llevaron geometría analítica y se comprende eso de inmediato. Entonces aquí la descripción es mediante parejas ordenadas. ¿Cuántas serían en total? Bueno, suponiendo que los voy registrando uno tras otro. No tengo que hacer eso, ahorita lo estoy haciendo con la idea de poner la lista. ¿Cuántas serían en total? Por cada vez que me aparezca una cara en el dado rojo, me va a aparecer una cara en el dado azul. Tengo 6 posibilidades para el dado rojo y 6 para el azul. 6 veces 6 es 36. Este tiene 36 elementos. 36 puntos muestra. Y de ahí viene el nombre de puntos muestra. Cuando inició el estudio de la probabilidad estaba asociado con lo que ocurría al lanzar dados o jugar dados, ¿verdad? Aquí son del 2 al 12, le quitamos el 1, son 11 puntos muestra. Y si lanzas un dado una vez, pues eso es nada más 6 puntos muestra. Oye, entonces el espacio muestra va variando, pues eso te lo da lo que tú quieres observar, aunque tengas el mismo dado o los mismos dos dados. Entonces son 6 puntos muestrales en el primer caso. Eso es todo por ahora. Nos llevamos esta parte conceptual para que regresando podamos aplicarla. Lo subo después al tablón, aunque esto ya lo pueden leer ahí en el manual correspondiente, en el problemario correspondiente. Nos conectamos regresando en abril. Descansen, cuídense mucho. Todo mundo dice, en cuanto a la parte informada, la parte científica, no la parte de la opinión, que viene un repunte porque la gente no se puede aguantar, se va de vacaciones, etcétera, etcétera. Y va a haber un repunte tremendo. Una semana o 2 semanas después de que terminen las vacaciones. Cuídense mucho. Ustedes saben que si hay ciertos cuidados, disminuye la probabilidad de contraer, no es absolutamente cierto, no tenemos la certeza absoluta, pero ya que estamos en probabilidad, cuídense mucho, no se arriesguen y pues repasen un poquito esto para que no lleguen en cero la próxima vez. Que les vaya bien, descansen un poco ahí en estos pocos días de vacaciones. Gracias, profe. Les vaya bien. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Gracias, profe. Que les vaya bien, cuídense mucho. Gracias, profe.